entonces con Alejandro, Buenos días. aquí, pues tratando de entender para dónde va la cosa después de la recuperación de los mercados producto de la tregua que dio Donald Trump por estos 90 días a los países que no aplicaron aranceles. ¿Cómo lo estás viendo? O Sí, fíjate que sea, ayer que no, ya perdón, que no aplicaron represalias. Eso nomás. exacto, ayer ya en la tarde vimos que Wall Street, sus principales indicadores rebotaron al alza. Probablemente no recuperaron todas las pérdidas que venían arrastrando de los días anteriores, desde el famoso día de la liberación, donde se anuncian estos aranceles, pero hay índices que llegaron, el Nasdaq llegó a un 12% de alza, hay otros que llegaron, el Dow Jones casi llegó al 8%, es decir, hubo un rebote y lo que vemos hoy día en la mañana también en las bolsas asiáticas es que la mayoría, tengo mi torpedo por acá, Ya, vaya la nomás, pues. mayoría, sí, la mayoría también rebotó al alza. Tokio un 9.13, Corea del Sur también un 6.6, es decir, hay cierta tranquilidad en los mercados, no sé si tranquilidad, porque estos subidas y bajadas hablan de una volatilidad permanente. Hoy día en el newsletter el semanal de Iván Weissman viene un análisis de esto también, de esta reculada, ¿no es cierto?, de Donald Trump, que anuncia una cosa y 14 horas después dice otra. Esto genera, por supuesto, una inestabilidad que algunos analistas incluso hablan de un rebalance geopolítico, que es lo que estaría buscando el presidente norteamericano con estas medidas. Pero, y también los mercados europeos, que están abiertos en este momento, también están rebotando hacia arriba como reacción a estos 90 días de tregua. Vale decir, además, dentro de esta conversación, que la Unión Europea también señaló ayer, a última hora, de Europa, que también posponía por 90 días su represalia en contra de los aranceles de Donald Trump. Claro, Alejandro, mira, yo estaba comentando al principio de cuando estábamos hablando recién con el ex ministro Felipe Morandé, él fue ministro de Transporte y Telecomunicaciones del gobierno de Sebastián Piñera I, a propósito de una columna muy buena, que digamos pedagógica, porque está todo el detalle de lo que él considera que va a pasar con esta guerra comercial, donde básicamente lo resumo con lo siguiente, él dice, esta guerra acabará en menos de un año porque si lo llevamos solamente a los teléfonos inteligentes, el costo que eso va a generar para hacer todo dentro de Estados Unidos, ya con esa sola situación se podría graficar cómo van a aumentar los costos no solo del teléfono inteligente, sino de muchos otros productos y por lo tanto el afán de bajar los precios está lejos de ser concretado. Pero solo déjame contarte, además de un importante artículo hoy día en El País de España de parte de Miguel Jiménez, que es además jefe del área económica y corresponsal de Estados Unidos, El País en Estados Unidos. Y él dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué reculó? Él dice, cuidado con esto de que ellos, tú te das cuenta que con esta cosa media show off, así como que les gusta pavonearse. No, si esto era parte de una Sí, estrategia, todo estudiado, súper estudiado, si todo esto está, no. Él dice lo siguiente, nada que ver con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que la gota que rebasa el vaso y que hace que recule Donald Trump básicamente tiene que ver con el castigo a los títulos del Tesoro. ¿Qué son los títulos del Tesoro? Básicamente aquellos que concentran estos llamados bonos, que son muy cotizados por los inversores y que son un espacio de refugio frente a situaciones de crisis o de inestabilidades, ¿no es cierto?, en los mercados. Eso se vio muy afectado. El desplome de la bolsa, las críticas internas y las advertencias de inversores y empresarios habían, dice él, puesto al mandatario entre las cuerdas o contra las cuerdas. Y por lo tanto, diría él, que eso es lo que ha hecho que pare esta locura por un rato, pero que en ningún caso tiene que ver con lo que te señalaba, ¿no? De que aquí era parte, ¿no es cierto?, de un tema que ya estaba previamente anticipado o estudiado. Muy por el contrario. sí, exactamente lo que dices tú, lo que genera mucho nerviosismo en lo que uno puede leer en las crónicas económicas y financieras es precisamente estos cambios de opinión bruscos, que, tal como dices tú, probablemente no tienen que ver con una estrategia premeditada, sino que más bien con advertencias que se le han ido explicitando. Recordemos que
antenoche en la convención republicana se pavoneaba, como decías tú, Donald Trump diciendo, hay líderes que me están llamando y me están besando el culo. Esa es la traducción literal. Tal cual. Para que no les aplique estos aranceles, ese pavoneo, y que 12 horas después, un poco antes incluso, se acaba ese pavoneo, ¿no es cierto? Y viene incluso después, firmó una orden de esta ejecutiva, Donald Trump, para eliminar las consideraciones climáticas respecto de el ahorro del agua de la ducha. Y la cuña ahí es para poder mojar mi lindo cabello. Es decir, eh, cuesta entender un poco hacia dónde va, y eso probablemente es lo que genera también esta volatilidad permanente que vamos a estar viviendo en los mercados. Eh, y hoy, como decías tú, hay una reunión muy importante Sí. en el Ministerio de Hacienda. El ministro Marcel citó a la presidenta del Banco Central y a expresidentes del Banco Central, más otras ex autoridades de Hacienda, para analizar la situación que está ocurriendo en el mundo, cómo Chile se ve impactado, cómo nuestras exportaciones, nosotros somos un país eminentemente exportador, ¿no es cierto?, de materias primas, cómo el cobre, también hay temor a nivel mundial de si China no puede exportar sus productos a Estados Unidos, bueno, el mercado se va a inundar de productos chinos, el mercado del resto del mundo. ¿Y qué van a hacer las economías como la Unión Europea, como Chile, con una inundación de productos chinos a muy bajos costos? Recordemos también que China no juega con las mismas reglas del juego que el resto de los países. Las consideraciones laborales, las leyes sociales, Claro, como las conocemos nosotros, allá claro. eh, lo que sabemos es que no existen como tal, por lo tanto la mano de obra es muy barata. ¿Y cómo compites tú con un producto que a ti te cuesta 100 hacer y que puesto en una tienda en Chile cuesta menos de 10? Claro, Y tal en cual. Chile y el resto del mundo. No, pero o sea, imagínate, porque mira, solamente el ejemplo que daba Felipe Morandé respecto del iPhone, ya, o de él hablaba de los teléfonos inteligentes. Pero ¿por qué digo el iPhone? Porque efectivamente el iPhone es el más icónico producto norteamericano, top, 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 Apple, bla, bla, Exacto. bla. O sea, todo este producto que se hace con ensamblar, o sea, que se va ensamblando con materias que se van produciendo en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hoy día, si bien es caro, es accesible. O sea, no es como imposible, pero si tú Sí. le aumentas 30, 40% el valor, olvídate, o sea, ya, y eso llévalo a la industria automotriz. Entonces ya los autos no van a costar X, sino que X por 3, por 4, por 5. Y lo mismo los autos producidos íntegramente en Estados Unidos, también. Estoy hablando de los autos, qué sé yo, de marcas alemanas o japonesas, pero también los que se producen en Estados Unidos. Entonces, eso va a tener un efecto. Alejandro, dejemos esta locura por un rato para volver a Chile y hablar de política interna con respecto a lo que está pasando con el caso de la joven, digamos, digo la joven, ella es joven, pero es fundamentalmente una persona que está a cargo de un área muy importante, que es jefa de la dirección jurídica de la SECPRES, Francisca Moya. ¿No es así? Porque siguen apareciendo informaciones y hay una en particular que es la que te quiero comentar para que la discutamos, y es por qué el gobierno la ha blindado tanto. Entonces, hay algunas versiones que dicen que en realidad a quien se está blindando podría ser o al actual ministro secretario general de la presidencia, perdón, al actual ministro del Interior, Del cuando era interior, secretario, claro que es el ministro Álvaro Elizalde, Elizalde. o al propio presidente Gabriel Boric. Porque ¿qué pasa? Y aquí estamos totalmente especulando. Si efectivamente Francisca Moya le dijo al presidente, aquí hay una cuestión de incompatibilidad, no sabemos. No sabemos por qué es tan raro todo lo que aquí pasó para efectos de entender por qué se visó algo que a todas luces no era compatible, que uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en este verdadero teatro del absurdo que termina con la salida de Isabel Allende? Sí, y si a eso le sumamos que ayer se conoció una declaración de Macarena Díez, ex jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, donde ella señala que desde presidencia venía, dice presidencia, ¿Ya? no dice presidente, dice Dale, presidencia, venía la ¿ya? instrucción de que había que aprobar esto sí o sí, que Mm, era un imperativo.
Eh, si le sumamos eso, claro, los dardos Claro, empiezan a apuntar más hacia arriba y probablemente, claro, claro. como tú dices, esta protección que hay hacia la abogada Moya, eh, acá se ha criticado harto, ¿ah? Incluso también se la ha defendido el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, dice eh, que ella no podía exceder sus atribuciones y por lo tanto no podía haberle informado al presidente de que era un acto inconstitucional porque estaba fuera de su ámbito legal de acción. Tú sabes que en el derecho administrativo se debe Claro. hacer solo lo que está escrito, Mm, a diferencia del derecho público. Yo no soy abogado, pero eso se lo he escuchado a varios abogados, sobre todo en este último tiempo que se habla tanto de derecho público y derecho privado. Solo lo que está escrito, por lo tanto, la tesis entonces de Gonzalo Vinter es que ella no podría haberlo hecho porque habría estado excediendo sus atribuciones. Curiosa la tesis porque es como de sentido común, ¿no? Presidente, esto es os- ilegal. O sea, claro, lo que pasa es que, mira, hay una cuestión súper clara y es la siguiente. Más allá de si efectivamente Francisca Moya tiene todas las competencias habidas y por haber, porque probablemente los tiene, la pregunta es, ¿por qué dijo lo que dijo? Porque uno podría decir, ¿por qué no matizó esa respuesta frente a la comisión, o sea, frente cuando estuvo en el Parlamento? ¿Por qué no matizó de una manera o lo planteó de una manera distinta? Porque desde el punto de vista solo de las formas, ¿cómo vas a decir tú que sabiendo que había una incompatibilidad no advertiste? No parece creíble, ¿te das cuenta? Por eso que surgen estas interpretaciones que se alimentan por toda la cadena de errores que se cometieron acá para terminar ni más ni menos que con la salida de una figura histórica del Partido Socialista como es la senadora Isabel Allende. O sea, si no hubiese terminado, si no hubiese sido la senadora Allende, a lo mejor estamos hablando de otro tema. Y no porque Sí, la política tenga que estar por encima del derecho en toda esta discusión que se ha instalado, etcétera, sino porque no es baladí que la principal afectada haya sido justamente la hija de un presidente de la República que termina de manera dramática, trágica su vida después de un golpe de Estado y todo lo que implica para esta familia después, ¿no? El exilio, la muerte, en fin, y todo lo que han vivido, ¿no es cierto?, internamente. Entonces, ese es el tema que te quiero decir, tiene una carga simbólica demasiado fuerte el que por esta cadena de errores la senadora haya terminado saliendo. Y aquí viene la otra parte para nuestra conversación, que es la vieja disputa entre el socialismo democrático o la exconcertación respecto de las nuevas generaciones, pero particularmente el Frente Amplio, ¿no? Porque aquí sí, hay una cobre, o sea, aquí falta todavía una cuenta por cobrar, dicen en el socialismo. Pero también respondes desde el Frente Amplio, pero cuidado, nosotros no estamos solos en esto. Aquí pensar que solo el Frente Amplio o los representantes del Frente Amplio en el gobierno son los que visaron esto sería una cuestión súper injusta. Pero están sí, ahí claro. cuitas por cobrar, hay cuitas por cobrar todavía. Así es. Te quiero invitar porque mañana Ya pues. re- se reestrena punto por punto y ¡Ay, vamos qué a partir bueno! con ¿Ya? Paulina de Allende ¡Qué Salazar. ¡Ay, me alegra! Sí, y vamos a partir explicando como es punto por punto, vamos a partir ¿Ya? explicando este caso, eh, las cadenas de errores, las declaraciones, hay cosas ahí que se van a contar muy interesantes y aprovecho entonces por eso de hacer de esta invitación para Oye, pero mañana. Punto por pero me punto. parece, pero punto por punto, es excelente para ir entendiendo, como te digo, esta cadena de situaciones que han ido ocurriendo. Cerremos la semana, bueno, ya tenemos, vamos cerrando la semana, porque mañana nos queda otro día, pero para ir matizando también lo que ha pasado con la definición tanto de Janet Jara como de Carolina Toá y como de Gonzalo Vinter. Sí, En contraste, que ya tenemos una primaria que se armó porque hay contraste entre los tres y eso es súper sí, entretenido. Así que ya, eso por un lado. Oye, y lo segundo es que, mira, no hay analista que yo haya escuchado que te diga que es bueno o da lo mismo que las derechas o Evelyn Matei no vaya a una primaria. ¿Por qué? Porque la primaria tiene visibilidad, porque va a estar, son 2 meses en que tú estás en torno a la primaria, porque es la manera en que los partidos también dan a conocer sus puntos, sus planteamientos, sus programas, sus definiciones, en fin. Pero una primaria entre Matei y Carter
pasa nada, o sea, es como casi ridículo, ¿no? Entonces, está en un zapato chino la candidata Matei y Renovación Nacional derechamente ha dicho, no, nosotros no estamos disponibles para ir a una primaria, o no queremos, o no nos parece que sea la forma o sea, de abordar este problema, porque además, y con esto cierro, la senadora Rincón, que le encantaría estar en una primaria sin duda, no tiene, no tiene la cantidad de firmas, porque además su partido no está en todo el país, entonces se hace muy Exacto. cuesta arriba. Sí, tanto así es cierto lo que tú dices, Mirna, que la propia candidata Evelyn Matei lo volvió a señalar esta semana, volvió a hacer una invitación a una primaria amplia. Claro, eh, y de una manera bien atrevida, me atrevo, valga la redundancia, a decirlo. Si vamos a una primaria y llevamos un candidato a noviembre, ganamos en primera vuelta, una cosa así dijo, esto no es claro. textual, pero, Sí, pero claro. esa es la No, pero idea. sí, Y claro. ganamos en la parlamentaria. O sea, estamos perdiendo el tiempo con estas peleas. Es bien interesante Claro. cómo cómo se autodestruye de alguna manera la opción de la derecha de Sí, llegar limpiamente, si uno quiere, a hacer gobierno, participando en una primaria donde efectivamente, como tú dices, las ideas van a estar contrastadas, las claro. primarias son duras. Ujú. A mi compañero de coalición, eh, yo lo bombardeo también, ¿no es cierto? Le hago como fuego Claro. amigo, pero eso genera discusión, eso genera conversación y lo hemos conversado otras veces en este programa. Los últimos presidentes de Chile vienen de una primaria. Cuando la nueva mayoría no hizo primaria, ¿cómo le fue a los representantes de la nueva mayoría? Pésimo. Fue Total, el caso pues. de Alejandro Guiller, que fue el caso. Exacto. Mira, Michelle Bachelet participó en una primaria para su segundo gobierno. Alguien podría Sí, haber pues. dicho, oye, ella podría haber dicho, ¿voy derecho a primera vuelta o no voy? No, ella se sometió a primarias, arrasó en las primarias y después le ganó con un amplio margen a Evelyn Matei en la segunda vuelta. Sebastián Igual. Piñera lo mismo. Podría haber dicho, yo ya fui presidente, tengo derecho propio a presentarme, voy derecho a la elección. No, participó en una primaria, se sometió a Manuel José Sandón, que fue muy crítico de él, que le sacó muchas cosas que ni Sí, siquiera pues. desde la nueva mayoría le habían sacado, eh, Claro. pero resultó electo. El Claro. presidente Boric participó en una primaria. Entonces, yo creo que las primarias son importantes por lo que tú dices. Mm. Hay intercambio de ideas, hay afinamiento de los programas políticos, y al final las coaliciones tienen que afinar sus programas políticos porque por algo son coaliciones, entonces tomo elementos tuyos, tomo elementos míos y conf confluimos en una sola cosa. Y eso le presentamos al país. Al final eso es, creo yo, lo que hay detrás de una primaria. Y este Tal cual. zapato chino que tú mencionas es complejo, porque efectivamente si se hace una primaria de cartón, dijera uno, donde no es Exacto. competitivo el rival, eh, claro, queda la sensación en la ciudadanía de que, no, de que fue un show para la galería, digamos. Además que tiene que haber contraste, pues sí, mira, para que esto tenga además, digamos, llega, a ver, básicamente para que esto sea algo que sea digerible por las personas, por el ciudadano a pie, y no sea una cuestión latera entre iguales, bueno, tiene que haber contraste. Entonces yo por eso te decía, ¿qué más contraste puede haber? Porque hay contraste entre una Carolina Toa respecto de una Janet Jara y respecto de un Gonzalo Vinter. Hay Exacto, contraste desde el punto de vista, mira, hay contraste desde el punto de vista de la historia de cada cual, evidente, hay un contraste generacional, hay un contraste respecto de aquellos que vienen de la élite, respecto de, por ejemplo, Janet Jara, que viene de un origen más, digamos, modesto, y que con mucho esfuerzo ha salido adelante y en fin, y llega a ser la ministra que fue, etcétera. Pero también hay historia política, Carolina Toá, la media historia con su propio padre y todo lo historia, su propio paso por además los 30 años tan vapuleados, ¿no es cierto? Y por otro lado está Gonzalo Vinter, ¿no? Que viene oye, y como también a mover el piso. Dime. un detalle sobre la historia de Carolina Toá, hace un par de meses viendo el programa este, el famoso el programa de Canal 13, cuando Lagos hace increpa, ¿no es cierto?, a Pinochet, Claro, el dedo de sí, Lagos, exacto. estaban mostrando en ese programa el PPD. Lagos Claro, estaba explicando de qué se trataba el PPD y todo. Y tenía claro. una representante de la juventud del mundo socialista que se incorpora al PPD. Nada menos que Carolina Toá, con debe haber tenido unos 20 años por lo menos, en Pero ese histórico programa. claro. Así que desde aquella época,
No, pero si Carolina Toá yo la conozco de los tiempos de los... A ver, ella estudiaba Derecho en la Universidad de Chile, yo estudiaba Periodismo, participaba del movimiento estudiantil de los años, de esos años. Ella ya era una activa dirigente estudiantil, por supuesto, pero o sea, te digo, o sea, tienen mucho, mucho, mucho carrete en política, ¿no? Entonces, la única diferencia, y con esto cerramos, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero mira, ¿cuál es el tema acá? Jara tiene los 500.000 pesos del sueldo mínimo, la reforma a las pensiones, ¿no es cierto? Y todo el tema de las 40 horas para partir conversando. Y claro, Sí, Carolina Toá tiene el peso de un ministerio donde, pucha, es difícil cosechar solo logros, ¿no? Y laureles. sí, Es más duro, pero por otro lado, tiene una experiencia que te la encargamos, o sea, pasar por ese ministerio es como un postdoctorado. Pero que tiene de bueno y de malo para efectos electorales. Vamos a ver cómo le va con eso. Así que, bueno, sí. está por verse entonces lo que pueda ocurrir. Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mirna. Que tengan Que buen esté día. muy... Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando. La nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte al newsletter del Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Me despido, los dejo con Fran Castillo sin tapujos. Todo lo que tienes que saber con Marta Lagos y Clarisa Hardy junto a la Fran, por supuesto. Ahora ya apenas terminemos. Nos reencontramos mañana, el último día hábil de la semana. Que tengan buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.